Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, súper unboxing, súper esperado algunas de estas novedades. Y tan sorprendentes, son aromas nuevos que aún no los hemos probado y viene aquí la cajita bien preparada para ello y nuestro aroma también está preparado para testearlos. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres? Para que no te conozcan. Marina, ¿quién no me va a conocer ya a estas alturas? Bueno, ahí me han visto ya desde tenemos chiquitita. Seguidores nuevos, o sea, esta es mi hija Marina, que viene a dar sus primeras impresiones de estos perfumes. Sí. Algunos de ellos ya todos estábamos deseando, incluso a mí me ha dado tiempo a ver algunas reseñas como los de Karina y otras compañeras, pero por el trabajo, como ni tan siquiera estaba en casa para recibir los paquetes, pues no había podido hacer aún el pedido, pero ya sí, aquí lo tenemos. Bueno, voy a coger dos, por favor, coge el otro y enséñaselo a nuestras seguidoras, así. Ahí está. Para que veáis... Yo el moradito, hombre, ¿no? Mira, mira todo lo que tenemos para el día de hoy. Que, madre mía, calentito, calentito. Sí, sí. Marina, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? ¿Quieres ese? Sí. Venga, vale. Me ha dado ya la curiosidad. Vale, pero diles el nombre del perfume, los mililitros. Good Fortune. Good Fortune. De Bayer, ¿no? No, de Viktor & Rolf. Good Fortune de Viktor & Rolf en 50 mililitros. ¿Qué pone aquí? Ah, que es rellenable, ¿no? Sí, efectivamente. Enséñaselo Voy a para quitarle el plástico. Vale. Os cuento, bueno, ahí lo tienes. Es rellenable. Es rellenable. El código que aparece aquí no lo enseñes por si nos lo copian antes de que me dé tiempo a mí a meterlo. Vale. Bueno, ¿qué os cuento? Con Good Fortune... no puede ser. Ay, qué bonito, por Mira favor. la tapa como si fuera mármol morado, así. Bueno, es precioso. Ay, mira qué bonito. Qué bonito. Bueno, Está permíteme precioso. que les cuente a nuestras seguidoras. Yo efectivamente las notas, parece sencillo, genciana, hinojo, jazmín, vainilla. Y en este tiempo me ha dado tiempo incluso a ver pues esas reseñas de compañeras. Y yo creo que esto es muy importante porque en los vídeos, en las reseñas, ya a ellas les guste o no nos guste, igual que a nosotros, nos da pistas de si a nosotros nos va a gustar. Me gustó mucho la reseña de Karina de Their Makeup Diary, donde contaba que es un perfume que da la sensación de ser hijo de Alien y del perfume My Way. Entonces digo, madre mía, es un perfume que tiene mucho jazmín. A mí me apasiona el jazmín. Es uno de los primeros aromas que más me conquistó, como por ejemplo algún perfume de Lali con mucho jazmín. Así que yo le tengo muchas esperanzas a que sea un top de perfume. Ponme aquí. Que después tengo que elegir cuál es el que voy a estar utilizando. Mucho jazmín, ¿no? Mucho jazmín. Pero, ¿qué te parece? Es que huele a jazmín, literalmente. Pero, no, fíjate. Tiene un toque dulzón, ¿no? Sí. Primero, tiene como una parte aromática. Yo creo que tiene que venir... A mí me gusta, pero yo creo que es más para época otoño-primavera, acercándose por ahí, porque tiene un olor floral. Sí. Tiene un olor frutal que yo creo que por esa temporada creo que quedaría muy bien. Fíjate, Karina decía precisamente lo mismo, no es para mucho calor. Pero no. ¿sabes por qué? Porque tiene esa densidad. Qué interesante, porque empieza siendo un jazmín como muy aromático. El jazmín es una flor maravillosa, preciosa, y se le nota lo como cremosito de un jazmín. De esa parte, como decía, ese My Way que tiene esa parte de dulzor, ¿no? Una flor ligeramente endulzada, pero a la vez tiene la parte del hinojo aromatizada. Bueno, yo como os digo... Es muy adorable, eso sí. ¿Lo notas adorable? Es muy adorable. Para la primavera es que es muy adorable. Me gusta esa expresión, un perfume adorable. Creo que es bonito, creo que va a ser y el frasco es que es preciosísimo. El frasco es precioso. Yo me imagino, Marina, cuando salgan otras versiones, que nos hagan una botella azul, una rosa, una roja, una negra. Sí, pero lo de la buena fortuna también a lo mejor tiene que ver con el frasco, porque es como la bola esta de las visiones, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito sí, bueno, es que no has visto en Instagram la publicidad, los anuncios que han creado con este perfume. Han creado ese estilo, una ¿no? campaña...
Sí, sí, así precisamente de ver la fortuna. También esto es como la piedra de la amatista, que la amatista también es de, también pues tiene su significado, ¿verdad? Oye, pues lo veremos en la reseña. Vamos a hacerle ahí un poquito completo. Está muy bonito. De primeras me gusta mucho el jazmín. Sí. Creo que quizá, y si muchas veces os digo que a veces probar un perfume en la época equivocada puede hacernos que no nos guste tanto. Claro, es que también depende del momento en el que lo pruebes, porque nosotras ahora mismo con el calor que hace ese perfume, imagínate que a mí no me llega a gustar por el tema del calor que está haciendo. Estamos en mucho calor, pero yo creo que este perfume en esos momentos más suavecitos... Sí. Yo de por sí ya os cuando digo, se mantiene más la temperatura más estable, así que es fresquito, caluroso por primavera. Yo creo que lo vamos a disfrutar un poquito mejor. Porque a mí cuando dijo aquello Karina, que le mando un beso porque la menciono, porque me gusta mucho también sus reseñas, sus vídeos. Cuando dijo eso dije, es que a mí My Way me encanta. Y Alien me encanta, pero a veces es muy potente. Alien, ya sabéis, es tanto jazmín que puede ser demasiado potente. Así que yo creo que para mí... Diesel. Bueno, Nina, enséñales la caja, que creo que es súper importante. ¿Qué es lo primero que vemos? Que no está plastificada, Marina. Ah, es verdad. No, pero tiene pegatinitas por aquí. Sí, pero le han puesto. Nos olvidamos de los plásticos, cosa que ojalá se hiciera porque no viene plastificada. Le han puesto este tipo de sellado. El nuevo Diesel, que es el perfume de by Diesel, ¿vale? ¿Qué tiene? Un perfume unisex, que no viene plastificado. Y por aquí nos dicen que es rellenable, la botella es reciclable y pues muchas cositas. A ver si puedes quitarle así poquito a poquito mientras yo les digo las notas. Voy a estar un poquito entretenido porque madre mía cómo se ha pegado. Yo sigo oliéndome el Good Fortune. Me ha gustado, Me ha gustado. A ver, yo es lo que te digo. Y lo que les digo a nuestras chicas, da igual que a ti o a mí no nos guste una fragancia, a unas compañeras les guste más o les guste menos, tú de lo que te cuentan tienes que aplicarlo a ti y a tus gustos personales. A mí el jazmín me parece un aroma maravilloso. Bueno, como ves, seguimos con frascos rellenables y este tiene lavanda, vainilla o jengibre. Ahí va. ¡Ay, ¿Qué te parece? Bueno! Está magullado, Parece... Oye... Hay que reclamar. Nos han aplastado la botella en el viaje. Qué chulo, ¿verdad? Está muy gracioso. Está original, está chulo, ¿verdad? Sí. De estos típicos frascos así cuadrados y todo eso, no, ¿para qué cuadrado? Te llegas así con la botella, la das a alguien y ¡ahí va! ¡Ay, mira qué fuerte estoy que la he! No, del calor que se ha derretido el frasco. Estoy tan caliente que mira cómo la he dejado. Sí. Se ha derretido por el camino el frasco. Bien. Bueno, el aroma... No sé yo cómo nos sentará. Lavanda, vainilla y jengibre. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos... Suena curioso. Vamos a ver si lo notamos más masculino o femenino. Tú primera. Yo lo noto más masculino. ¿Más masculino? Sí. Para mí es que con la lavanda primero da una sensación muy de limpio. Eso sí. Pero a mí me suena más a... ¿Un poquito más masculino? Sí. Yo creo que a papi le va a gustar y a Irene le va a gustar. No, yo creo que a Irene no le va a gustar, pero yo creo que a papi sí. A papi sí. A papi sí le puede gustar. O sea, lo notas fresquito y tal, lo notas masculino, pero no especialmente juvenil. No es juvenil, sino porque sé los gustos que tiene Irene con el tema perfumes chicos. Es muy tiquismiquis con eso. Vale. Y yo sé que este perfume no le llegaría a gustar del todo. Pero luego lo voy a testear. Luego en cuanto lleguen les voy a... que llegue, tú pónselo como no le guste, ¿qué? Pero bueno, huele bien. Sencillo, ¿vale? Es sencillo, diría que es un aroma muy limpio, fresco y limpio, porque no va a ser complicado para que los chicos les guste. Huele agradable, huele rico y huele bien. Ahora mismo, entre Diesel y Good Fortune, yo Good Fortune. A ver, aunque sea unisex, no va a ser para mí. ¿Vale? No. El de Diesel no va a ser para mí. Yo lo veo más tirando para masculino. Más masculino, yo creo que sí. Yo es que creo que es un poquito complicado a veces hacer un perfume unisex total para que los chicos no les eche para atrás un toquecito femenino, ¿verdad? Bueno, ahí estamos y... Madre mía. ¡Uy, pero qué caja más bonita!
Y vamos a ver el perfume. Toma, Marina, diles cuál es. A ver. Alien Goodies. ¿Goddess? Ah, Goddess. Sí, Alien Goddess Intense. Perdona, espera. Vale. Le quiero quitar la pegatina. Lo mismo, tiene un código dentro. No se los enseñes que me lo quitan. Que me quitan el código. Me quedo yo con la estrella. Mirad. Alien Goddess Intense. Ya sabíamos, ya conocíamos el primer perfume de Alien Goddess. Que os digo, noche de verano total, es maravilloso. Ese aroma, Marina. Noche de verano tirando para madrugada. ¡Ah! Es que Marina, ese coco con vainilla, te mueres de rico. ¡Ay, mira qué bonito! Por favor, parece un lingote de oro. Maravilloso, precioso. Es increíble. Y antes de que nos eches un spray, leo las notas. ¿Me veis con el post-it? Son notas, no me las aprendo, me las apunto. Y es morada por dentro la caja. Sí, la caja. Pues como siempre lo El morado y el dorado quedan maravilloso. Es increíble. A ver, no, yo quiero que me lo eches aquí en esta mano. Tiene coco, bergamota, jazmín, té de jazmín, vainilla y benjuí. Protagonista, el jazmín. Dios, uf, es que huele delicioso. En verdad, sí que me recuerda a noche de verano, pero a las típicas fiestas en las que tienen los... De madrugada, esto es madrugada, Marina. Sí, de quedarte despierta hasta la madrugada, pero no de fiesta, sino... Es que no sé cómo decirlo. Como... Es que no es fiesta de macro, sino es una fiesta a lo tranquila, como una barbacoa. Un chill out, así, ¿no? Vale, sí. Escucha, primero, el coco... ¡Ay, qué rico! Ese coquito te da un poquito sensación de ese bronceador. Oye, ¿no me lo puedo quedar? Por ahora no, es que es mío. Primero te da un poquito esa sensación de playa, de bronceador. A la que acabe el perfume que tengo yo allí en la mesita, me lo voy a quedar. Haces la reseña, me sé todas las esquinas de esta casa, no me lo vas a poder esconder. Acabamos de hacer una como sustitución. Casiopea no me la puedes esconder, conozco las esquinas de esta casa, no va a salir de aquí. Este poquito a poquito, vamos a ver, si acabas de hacer una sustitución de perfumes. Claro, poquito a poquito, un free cada día. Bueno, a ver, tanto que te gusta, ¿cómo lo sientes? Ay, es que huele delicioso. Es que me da como gustito a fiesta, tío. A fiesta. Pero a fiesta de... No sé, es que no sé cómo expresarme. Que no es de una macro de discoteca y todo eso, no. Sino de quedar en una casa... Comer todos, que haya buen ambiente, a gusto, que te quedas así con tus amigos en una tumbona viendo el amanecer. Fíjate, vamos a tener que hacer comparación con el primer Goddess, ¿de acuerdo? Pero para hacernos una idea de cómo lo sentimos. Primero, sí, tiene esa sensación de playa, de protector solar, ¿vale? De haberte pasado el día en el sol con esa sensación. Se nota un poquito más ámbar de fondo. La vainilla que tenemos en este perfume se nota ambarada, como más oscura, como un poquito más densa y demás. Diría que el primer Goddess es más fresco. Esto ya no es solo perfume de noche de verano, esto es perfume de madrugada, de quedarte despierto. Dice sí. De quedarte despierto toda la noche hasta por la mañana y que esto huela a nocturno. Esto me... Tiene un toquecito sensual, ¿no? El coco le da como chicha. Como chicha al perfume de decir, es que huele delicioso, huele muy dulcecito, pero que no empalaga, sino que dices, es que huele muy rico. Sí, le da un toquecito gourmand. Cremosito. Coco, vainilla, gourmand, pero tiene más. Tiene un cuerpo que dices, wow. Sí. Por cierto, huele ahora que han pasado unos minutos el Good Fortune. Ahí va. ¿Qué te parece? Huele más fresquito. Huele, pero creo que la vainilla se está como uniendo más aún al jazmín. Huele... ¿No te huele como a galletita de vainilla? Huélelo. No, creo que porque se ha tenido que mezclar con algún otro perfume, no, porque el otro me lo he puesto aquí. Ah, claro. Es que a mí no... Que no. Que se está como... No sé si es por la mano o algo, pero es que a mí no me llega a oler del todo a vainilla. Vale. Me huele más fresquito. ¿Más fresquito? Sí. ¿Te huele más frescor de las flores blancas? Me huele más fresquito. No sé, a mí me da ese... No sé, que me gusta.
Yo creo que quizá y este que tiene mucho jazmín sea un poquito más de edad, no es tan juvenil para ti. Oye, pues pero... a mí me gusta. Ah, vale, pues no, entonces, nada. Sí, ¿qué pasa? ¿Ya te lo quieres quedar? Sí, creo que sí, que es por eso. Claro, dice, no es tan juvenil, pero si yo estoy diciendo todo el rato que me gusta. Ya me has pillado. Digo que no es juvenil, así me lo barro para casa, toma mi, Sí, toma mi. claro. Caray, bueno, por supuesto, Diesel está rico, pero Tú te creo que quedas va a con ser el para de papi. Good Fortune y yo me quedo con Alien. No, Ya está. no quiero. Es que los dos, es que Alien también me encanta. Sí, Es que, pero seguro que no mira, tanto que el primero, mira, los dos son jazmines, ¿vale? Ya, pero uno huele No, más a lo sé, jazmín y el otro lo se sé. junta con las Lo otras sé, notas. lo sé, pero fíjate cómo, lo que quiero decir es ese ejercicio de la diferencia, ¿vale? Los dos Sí. tienen mucho jazmín, y los dos tienen vainilla, Pero tienen diferencias entre ellos. muchas, y fíjate en el olor. Primero, Alien Goddess Ujú. y el Good, y el Fortune. Sí, es que me quedo con Qué Alien. distinto, ¿verdad? Es que son al igual de iguales, al igual de diferentes. Oye, el de Diesel, ¿tiene también jazmín o No, era lavanda. Ah. Lavanda, vainilla y jengibre. Pero te digo una cosa, que os lo digo de verdad, o sea, si vais a probar el Good Fortune, dale tiempecito en la piel, que vais a ver cómo se transforma en cuanto se está asentando. Además, fíjate el brillo que deja. Sí. Tiene aceites, ¿eh? Nos deja bien de brillo. Deja brilli. Sí, ¿no? Qué Porque mono. tiene buena condensación de aromas, eso se nota. Es que es muy... Precioso. Es que es preciosísimo, a mí Es me encanta. precioso. Pero te digo, se transforma, o sea, dejad que se asiente en la piel Ujú. y vais a ver esa densidad de aroma. Bueno. Me gusta. Ay, Conclusiones. ¿Cuál te quedas tú de...? No, ¿cuál ha sido el último? El que te ha chirriado mucho. chirriado ninguno, me han encantado. Pero, ¿cuál se queda el tercer puesto? El tercer puesto, el Diesel, que va a ir para tu padre. Ya está. Vale. ¿El ¿Coincides? segundo? Sí. El segundo, ay Dios mío. Que es que... Yo el segundo, No el puedo. de Fortune. No. ¿Coincides? No. No, es que para mí hoy hay un empate porque jugando un empate total, de verdad, entre el Goddess y el Good Fortune, estamos jugando con dos tipos de jazmines. Ujú. Nos podemos olvidar de la rosa, que hemos tenido mucha rosa en todo este tiempo. Sí. Y estoy probando las dos, digo, matices, olores, matices. Me gusta el jazmín. Sí. ¿Tú cómo lo sientes? Porque Yo es que prefiero el si he hecho- jazmín del de Alien. Vale, Me gusta más. pero el Good Fortune te ha gustado. Sí, se pero te ahora queda- mismo yo no lo usaría. Pero se te queda aquí arriba el Alien Sí. y el Good Fortune dices, sí, pero no me lo quites. Sí, pero... Es que, a ver, a mí me gusta. Pero sí que es verdad que yo ahora mismo el que me pondría ahora es el de Alien. El de Fortune yo lo dejaría para cuando no Para el haga... frescor. Claro, para cuando haga fresquito, pero no tan fresquito. Sí, Para que así me destaque en eso el tienes perfume. razón, en eso tienes razón. Porque es que a mí me gusta, pero no es para la temporada No. de ahora. Tienes razón, en eso tienes Por mucha eso. razón. Sí. O sea, mira, te voy a dar toda la razón. Alien, pero yo de día tampoco lo usaría. No, sería más para noche. noche. Ahora como es imposible salir de día porque es que hace un Mucho calor calor. bestial, que salimos más sobre las 8, 9, como mucho te digo, después de comer, después de cenar. Sí. Ahí ya sí Te lo que... pondrías. Claro. Y Y ahora yo- mismo si me voy a la piscina, pues me pongo pues Sí. el que tengo allí en el tocador. No, totalmente. Pero para la noche cuando yo salgo con mis amigas, que nos vamos a dar una vuelta por ahí, pues yo me pondría el de Alien, porque Sí, es que ¿verdad? va a ser un gustazo de llevarlo por la noche. Oye, te lo voy a dejar estas noches para cuando salgas. ¡Lo he conseguido! Además, ¿sabes qué quiero? Antes de grabar la reseña, que lo pruebes así y me digas a ver qué te dicen, ¿vale? Vale. La gente joven, los chavales, chicas, Sí, chicos, sí. a ver. Y este tiene razón, yo creo que este... Bueno, si no salen machacados del trabajo, a lo mejor lo huelen. Sí, ¿verdad? Aquí que Pobrecito. en este tienes razón, que quizá, y este ahora mismo dices, no es el momento. Cuando pase un poquito es que estamos teniendo de verdad unas olas Sí. de calor,
Y horrible. un calor que llegamos a los 40 grados, está siendo muy... Y en las noticias es muy gracioso. No, sí, hoy va a ser el último día de la ola de calor, pero vuelve el miércoles. O sea, 2 días sin ola de calor. Uno, directamente de un día. En fin, mañana ya... ¿Y que baja la temperatura? ¿2 grados? Perdona, es que dice que ya no estamos en olas de calor, pero estamos en 38. Estamos en 38. Mi amiga no es capaz de quitarse el ventilador. Normal. Y encima tampoco es capaz de subir la persiana porque sabe que a la que la sube, ¡fum! Terrible, no, está siendo terrible. Esto... Entonces sí es verdad, volviendo al perfume, que cuando empiece a refrescar un poquito. Sí. Lo vamos a reservar ahí. Hombre, yo lo tengo que probar, lo tengo que testear. Claro. Pero yo creo que efectivamente donde más vida va a cobrar... Lo vamos a reservar para su época, para cuando llegue su momento de ahí de destacar. Sí. Decir, este es mi momento. Yo creo que va a ser muy chulo, muy interesante probarlo en esa época concreta que va a ser el frescor. Sí, y eso sí, digamos que, fíjate la impresión que tengo. Igual que pasó con el Idol de Lancôme, lo sacan empezando siendo sencillitos en notas, porque es el primero de una colección, seguro. Entonces los que vayan a ir viniendo van a ir variando, dándole gustito a esta primera base de jazmín. Y yo van a ir metiéndole más cositillas. La van a ir transformando. Entonces yo creo que va a ser muy interesante esto. Igual que con el Goddess, ¿eh? Cuidado, que el primero era muy coco vainilla, que por eso les tengo que hacer la comparación. El Goddess es una delicia, huele muy rico ese coco vainilla. Y florecitas, sensación de tiaré también. Y ahora nos llega ¿cuál será el próximo? Está siendo interesante esta colección y está siendo muy rica. Seguirla, hay que seguir viendo y hay que seguir testeando. Probando. Es que es increíble. Sí, a mí me ha encantado ese conjunto de notas en el que yo digo, ¿cómo es posible que encima me dé recuerdos y que me tiente a quedarme hasta la madrugada? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Bueno, pues ahora fuera de cámara hablamos eso. Bueno, amores, estas han sido nuestras primeras sensaciones. Gracias por sentarte aquí este ratito con nosotras, charlando, parloteando. Y tan buen ratito, que madre mía, lo que nos hemos puesto a hablar y debatir acerca de los 2 perfumes. Claro que sí. Y del diésel nada, para mi padre. ¿Y qué hacemos? Les invitamos a comentar, ¿no? Hombre, pues claro. ¿Ya lo han probado? ¿Lo conoces? ¿Has pasado por la perfumería y demás? Seguro que también has visto otras reseñas, pero, oye, primero, olvídate ni lo que yo, ni tú, ni otras digamos. Búscalo y pruébalo, porque las auténticas sensaciones que te da un perfume, no te puedes quedar con las nuestras, tienes que buscarlo tú y descubrirlo tú mismo. Porque a quien le tiene que gustar es a ti. A ti, eso es lo primero. Bueno, ahora sí, amores, nos despedimos, seguimos probando, descubriendo juntas y ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!